Y atento todos pues, que ha llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros. Ha llegado con su lengua afilada y muy directa, ese que llaman Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, Ese es el viejo Gastón. déjalo que hable, déjalo que ría. Ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Muy buenas noches, mi pueblo. Muy buenas noches. Espero que todos estén bien y que de verdad estén disfrutando estos pequeños monólogos. Bueno, a veces no tan pequeños, ¿no? Que les traigo casi a diario. Yo creo que prácticamente a diario. Hoy quisiera tocar un tema que es sumamente importante y que es tan obvio que no lo vemos. Porque hay muchas cosas que cuando se transforman en algo tan obvio como respirar, la gente no le presta atención, no lo ve. Es como una especie de las cosas se mimetizan en la medida en que son comunes. Pero hay muchas de estas cosas tienen una gran afectación en nuestras vidas. Para ello voy a hacer una cita de las Escrituras en esta pequeña Biblia, y la lectura que voy a hacer, no me voy a poner religioso, porque yo sé que hay gente que aquí que no comulga con eso, pero yo me acostumbré a aquello que dice que Eclesiastés, que dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Yo específicamente cristiano no soy. De hecho, tengo ahí libros de judaísmo, libros de religiones africanas, hasta el Corán lo tengo yo ahí, porque hay que saber muchas cosas para estar preparados. Uno no sabe cuándo, ni cómo, ni dónde la vida te puede cambiar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 8, déjeme verificar efectivamente que sea el 8, y el versículo 14 específicamente, son los que voy a leer para darle soporte a mis palabras esta noche. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han recibido. Eso es hasta el versículo 6. Y en el 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria que el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, al margen de todos los estudios teológicos que se han hecho en base a esta escritura del apóstol Juan, a mí me llama la atención que cuando uno estudia lógica e introducción a la matemática, el verbo, la acción, el verbo, la acción, cuando se pone en movimiento, cuando se transforma en algo, digamos, tangible, es cuando de verdad tiene valor. Me explico. El verbo en sí mismo es una abstracción. Aunque el verbo sea la acción, es una abstracción. Hay que llevarlo a la carne, traerlo a la tierra, hacerlo objetivo, medible, conmensurable, para que no sea solamente una teorización.
Bien, pero allí radica el poder del verbo, porque el verbo en sí mismo, aislado, si una acción no se pone en movimiento, si no hay una fuerza que lo ponga en movimiento, es simplemente algo que es etéreo, es algo que no tiene sustancia, no tiene cuerpo. Por eso es que el verbo hay que, hay que convertirlo en acción y traerlo al plano material. Ahora, ¿cuáles son los peligros de esto? El peligro de esto es que ese verbo, esa intención, ¿verdad?, antes de la acción, eh, puede tener dos connotaciones, una negativa y una positiva. Vamos a empezar por la negativa primero, que es lo que nos está afectando, porque quiero llevar esto al plano político de lo que nos está afectando en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en todas estas naciones que sufren el yugo de estas ideologías de izquierda. El verbo tiene tanta importancia que, por decirles algo, los movimientos de izquierda, generalmente cuando llegan al poder, cambian todo, hasta la intención del verbo. Manipulan todo, a nivel comunicacional, cambian los conceptos y crean una realidad totalmente distinta a la existente. Ellos nunca se conforman con la realidad a la que llegan, tienen que cambiarla. Y los mejores propagandistas, los que mejor han usado, de forma negativa por supuesto, el verbo, han sido los izquierdistas. ¿Qué piensan de ustedes cuando les hablan de una República Popular China? ¿Ah? ¿Popular de qué? O sea, no, le tratan de sembrar a la gente, porque el término popular exactamente no es en el contexto en que ellos lo están usando. Igual que cuando existía la Alemania occidental y la Alemania democrática, la República Democrática Alemana. Adivinen cuál era la que estaba sometida bajo el yugo del comunismo, la Alemania democrática. Entonces le van cambiando ese sentido al verbo, y lo peor no es que se lo cambien, sino que lo aplican. Y una vez materializado se lo hacen vivir a la gente. Hugo Chávez le cambió la denominación, el nombre del país, de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué connotación tenía el término bolivariano? Bolívar es el máximo exponente, el héroe de la gesta de independencia de Venezuela. Y al agregarle eso a esa nueva república que estaba fundando ese hombre, entonces él ya nos había limitado a que quién se iba a lanzar a hablar mierda de Simón Bolívar o de la doctrina bolivariana que existe. Bolívar dejó un legado que podemos estar o no estar de acuerdo con eso, y yo particularmente tengo ciertas opiniones con respecto al libertador Simón Bolívar, opiniones que no quiero expresar en este programa. Pero entonces eso de lanzarse, o sea, si tú te lanzas contra mí, te lanzas contra Bolívar y contra la república a la cual le estamos dedicando esta revolución, la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, vemos que estas ideologías débiles, la única manera de fortalecerse es cambiando la realidad a través del verbo, de la comprensión. Nos manipulan a un grado tal que los que nos oponemos a esto, los que le decimos, oye, esa no es la realidad es esta, la manipulan de tal forma que pasan los años, y cuando vienes a ver, tú te estás expresando en la misma metodología y discurso que esa gente, que el Mortadelo de Sabaneta. Yo conozco mucha gente aquí, en el exilio, que hablan de ellos y ellas, venezolanos y venezolanas, niños y niñas, toros y toras, vacas y vacos,
libras y libros. Los conozco, son hasta vecinos míos aquí en el edificio. Y gente que ya tiene unos cuantos años fuera de Venezuela. Gente que en Venezuela son opositores y caen en esto. Yo soy muy dado a no criticar a la gente que apoyo con sinceridad. Pero en estos días, hasta mi presidente, hasta mi propio presidente, Edmundo González, dijo unas palabras y se refirió a venezolanos y venezolanas. ¿Por qué? ¿Por qué comprar ese discurso? ¿Por qué no decir venezolanos a secas? Si venezolanos, el término venezolano nos engloba a todos, niños, niñas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, a todos, nos engloba a todos. Y ahí no hay ningún ápice de discriminación ni de exclusión, por el contrario, es un solo vocablo unificador de nuestro gentilicio. Entonces hay que tener cuidado con esto. La gente cree que el comunismo llegó a Venezuela con Hugo Chávez y realmente no fue así. A mí me cuentan, porque yo estaría muy pequeño o recién nacido, de hecho creo que no había nacido, que entre los años 60 y 63 se hizo una campaña en Venezuela que se llamaba Un Bolívar para Fidel. ¿Y por qué se creó este lema y se empezó a recoger ese Bolívar para Fidel? Empezando que en esa época el Bolívar era bastante fuerte. De hecho, la moneda era de plata. Imagínense ustedes la fortaleza que traía el Bolívar original, el que creó Guzmán Blanco por decreto en el siglo XIX. ¿Por qué ustedes creen que se desató esa campaña? Porque Fidel, recién llegado al poder en Cuba, tuvo un encuentro con Rómulo Betancourt. Y en el encuentro, siendo Betancourt un hombre de izquierda, que lo era, porque la izquierda tiene muchos matices, desde la ultraizquierda hasta la socialdemocracia. Entonces, en Venezuela se había optado, Rómulo Betancourt hizo un viraje desde mucho antes de la caída de Pérez Jiménez hacia la socialdemocracia, el socialismo democrático, siendo Betancourt el hombre que fundó el Partido Comunista de Costa Rica. Por cierto que a María Corina le critican mucho ciertas fotos con por ejemplo, Pompeyo Márquez, que fue un elemento de izquierda, y con otros tantos. Y estos que critican esa fotografía no saben que hubo una época durante la Cuarta República y esa democracia imperfecta, pero que podía ser perfectible, una época en que, independientemente de la ideología, no éramos enemigos, éramos adversarios ideológicos. Luchábamos por un curul, una gobernación, la presidencia de la República, una diputación, pero no éramos enemigos, absolutamente no. Esa enemistad, ese odio, esa inquina, lo trajo el movimiento liderado nominalmente por Hugo Chávez Frías. Porque ya sabemos que eso fue algo orquestado desde La Habana. De hecho, Hugo Chávez Frías no era el líder ideal que La Habana quería, pero fue el tonto útil, el imbécil, el estúpido útil, que finalmente le abrió las puertas al castrocomunismo en Venezuela. Venezuela quedará en la historia universal como el único país en toda la historia de la humanidad, que fue conquistada por un país infinitamente más pequeño, muerto de hambre por una revolución fallida, y que esa pequeña potencia tropical no disparó un tiro, ni un tiro, no desplegó un solo batallón para conquistar a Venezuela.
Entonces, ¿cómo lo conquistó? Por el verbo. Y ese verbo lo transformó en acción. Nos comieron el cerebro. Ese Bolívar para Fidel, el que dio ese Bolívar para Fidel a principios de los 60. Los hijos de ese, si está vivo debe ser un anciano decrépito. Los hijos de ese que dio ese Bolívar, los nietos, son los que hoy en día están pasando hambre, miseria y necesidad. Y cuidado si el nieto de ese individuo no atravesó la selva del Darién y está ahora atravesando el río Bravo para venir a los Estados Unidos de América. Por ese Bolívar para Fidel. Nos comieron el cerebro. Un solo hombre, uno solo. Porque los demás eran más monigotes. Si este era un monigote de La Habana, los otros eran los monigotes de este. Un solo hombre le abrió la puerta al castrochavismo y nos conquistaron a todos, allá y los que estamos afuera. La conquista fue total y absoluta, porque nosotros estamos también pagando esa puerta abierta. Nos conquistaron sin un tiro, con la colaboración de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con la colaboración de la guerrilla que se había erradicado durante la Cuarta República, erradicado por completo. Inclusive muchos ex líderes guerrilleros, como Teodoro Pekov, Pompeyo Márquez y toda esa gente de la izquierda, habían sido indultados y se habían integrado a la vida política y social de Venezuela. Tenían diputaciones y senadurías en el Congreso de la República. José Vicente Rangel, toda esa gente. Y durante esa época democrática en Venezuela, éramos adversarios, que nos sentábamos a beber whisky juntos y no había enemistad, absolutamente ninguna. Un país totalmente pacificado. Entonces, da vergüenza, porque así como si nosotros conceptualizamos ese verbo y nos damos cuenta de que nos han comido el cerebro, el alma, con ese verbo diabólico salido desde La Habana. Si nos damos cuenta de eso, entonces nosotros mismos pudiéramos llegar a un despertar, inclusive dejar de ser rivales los venezolanos de afuera y los venezolanos de adentro, porque hay una fina línea, una línea muy fina, que cualquiera con malas intenciones puede manipular para que tengamos un país no dividido, dos países, los 8 millones que viven afuera y el resto que se quedó en Venezuela, cuando en definitiva todos somos venezolanos, todos comemos arepa, todos escuchamos la misma música, todos tenemos la misma forma dialectal de hablar nuestro español, el mismo acento. Y cuando digo acento, en forma relativa, porque nosotros mismos identificamos quién es el maracucho, el oriental, el llanero, el caraqueño, central. Aquí puede llegar alguien a hacer eso y nos va a terminar de joder. Que sean dos Venezuelas. Por eso es que yo insisto tanto, de que no nos desvinculemos de Venezuela. Nosotros, los del exterior, y los que están en Venezuela, no nos corten el cordón umbilical. Mi nacionalidad no muere en el asiento de un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Ahí no muere. La misma constitución de los chavistas dice que la ciudadanía venezolana es irrenunciable. Pero ¿quién me la quita a mí? Mucha de la gente que sin ser chavista hablan mierda de los que salimos. Afortunadamente, yo salí mucho antes, muchísimo antes que el chavismo. Yo tenía 2 años en este país cuando vi en la televisión el desastre que pasaba. No lo entendía. Y toda Venezuela celebraba aquello. Aquel outsider, heroico, glorioso. Y mira la vaina que nos echó.
finalmente, les voy a leer algo que conseguí en Twitter que me impresionó, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, quedé tan impresionado que le hice una captura de pantalla para guardar el texto de esto. Y esto es una verdadera historia de terror en el mundo animal, pero nos pasó a nosotros los venezolanos. Nos está pasando. Nosotros, que tuvimos amistad con cubanos buenos, de la buena guardia, cuando pasó, después del Caracazo, ustedes no tienen idea, salieron 10.000 cubanos de Venezuela. ¿Tú sabes por qué salieron? Porque se la olieron y dijeron, esto es comunismo. Y yo lo sé porque yo tenía mucha relación por el ambiente laboral donde me movía y por mis relaciones sentimentales con una cubana que terminó siendo la madre de mis hijos. Y dicen, esto es comunismo. Cuando la que era mi novia en ese entonces me decía, vámonos, vamos a probar en Estados Unidos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo no quería salir de Venezuela. Yo estaba realmente cómodo. Yo estaba prácticamente recién graduado en esos años de economista y ostentaba un cargo que el título era de este tamaño, ¿no? pero era más grande el título que todo el currículum que yo podía presentar en cualquier lugar. El título era Ejecutivo de Promoción de Negocios Nacionales del Banco Latino. Y no lo hice tan mal, lo hice bastante bien. Tuve mucha gratificación en el Banco Latino. El Banco Latino terminó comiéndose a sí mismo por una muy mala administración. Y imagínense ustedes, estos son los errores de la cuarta, que no era como para que cayera esa democracia que era perfecta. Pedro Tinoco era el presidente del Banco Latino y era el presidente del Banco Central de Venezuela, Zamoro cuidando carne. Pero bueno, eso es otra historia que no quiero tocar. Ok, para terminar, escuchen este cuento de terror. Y los que sean venezolanos que me escuchen, internalicen esto. Internalicen esto. Medítenlo. Porque si entendemos esto, sin piedras ni palos, vamos a activar a todo un pueblo que va a entender el verbo, la acción que hay que tomar para salir definitivamente de esos revolucionarios, ladrones, sucios, que entregaron nuestro país, vendepatrias. Esos son los verdaderos vendepatrias. Y lo que están haciendo es robar a manos llenas. Afortunadamente en el crimen está el castigo. Están presos en Venezuela. Ninguno puede salir libremente de Venezuela. Porque como dicen ellos mismos, déjame comprarles el discurso para esto. Le ponen los ganchos, como dicen ellos. Ahora bien, esta es la historia de terror que les quería contar. La avispa esmeralda, Ampulex compresa, es famosa por su habilidad de controlar la mente de la cucaracha americana, Periplaneta americana. Son los nombres científicos de estos animalitos. La avispa pica a la cucaracha en su cerebro, de la misma forma en que el sarampión del comunismo nos picó a nosotros, inyectando un veneno compuesto de ampulexinas y dopamina que anula la voluntad de la cucaracha. Incapaz de resistir, la cucaracha es guiada por su antena a un agujero preparado por la avispa, quien deposita un huevo en su abdomen, un solo huevito. Después la avispa sella la entrada con escombros, dejando a la cucaracha atrapada. Tras unos 3 días, la larva de la avispa eclosiona y empieza a succionar la hemolinfa de la cucaracha. Miren qué vaina más macabra esta. Con el desarrollo de sus mandíbulas, la larva penetra en el cuerpo de la cucaracha, devorando sus tejidos internos de manera selectiva para mantenerla viva el mayor tiempo posible.
Y esto es lo que hace Cuba. Cuba fue un factor determinante en la caída de la Unión Soviética. Le chupó los recursos de forma tal, fue un parásito de forma tal, que contribuyó a la caída de la Unión Soviética, que ya no podía seguir manteniendo a Cuba. Cuba ha arruinado virtualmente a Venezuela, la ha arruinado, la ha llevado a la ruina en todos los aspectos. Y cuando ya queda el cascarón de nosotros, ahí está coqueteando con México para chuparse a México. Porque eso es lo único que sabe hacer el régimen cubano. Este proceso agonizante puede durar hasta 8 días. A nosotros nos ha durado 25 años casi, durante los cuales la cucaracha permanece viva. Nosotros estamos sufriendo en carne y alma este régimen que le regala a Cuba barcos, petroleros, insumos, dinero en efectivo, oro y cuanta riqueza ustedes se puedan imaginar, mientras el pueblo pasa trabajo, hambre y necesidad comiendo de una bolsa clap llena de gusanos, sin ninguna esperanza de progreso. Este proceso agonizante ya les dije que podía durar 8 días, durante los cuales la cucaracha permanece viva, pero totalmente controlada. Nosotros estamos conscientes, el pueblo está tan consciente de que nos están devorando, que llegamos a votar en masa porque no queremos una guerra civil entre venezolanos. No queremos violencia, porque en esa violencia la mayoría de los muertos la va a poner el pueblo desarmado, porque estos sucios que están protegidos por tropas cubanas que hollan el suelo de la patria venezolana, estos sucios van a disparar contra el pueblo. Estos militares venezolanos, comandados por un colombiano, mandados por un cubano, están deseosos de que nosotros alcemos la voz al grito de rebelión para masacrarnos delante del mundo, que saben que esa vaina es una dictadura y no pasan de la retórica, del verbo estático, no pasan a la acción. Porque yo me siento abandonado por la comunidad internacional. Y hay una mujer que está ya en Venezuela, poniendo su vida y su integridad, para que nos demos cuenta de que no vamos a salir a matar chavistas, pero tenemos la posibilidad de ir paso a paso, en sana paz, en calma, dándole la vuelta, hasta que caigan por cansancio. Esa vaina pasa, porque eso lo demostró Gandhi cuando luchó contra el imperio británico. Y lo demostró Mandela y otra serie de gente. Estas no son épocas, como dicen aquí en Miami, ciertos imbéciles, de dame $1 para reunir una tropa para caernos a tiros allá. Porque saliendo de la aduana aquí con las escopetas y la pistola, el mismo gobierno americano los mete presos toditos. Porque Bolívar estaría preso aquí, hoy en día. Bolívar estaría preso. ¿Sabes por qué? Por terrorista. Porque estos tiempos son extraños. Y en esa extrañeza, en esa oscuridad, la única que nos ha llevado a la luz, a pesar de que optó por la vía electoral, es María Corina Machado. Y ha logrado muchísimo más de lo que pudieron lograr sus predecesores, fracasados, entreguistas. Capriles entregó la misma noche. Esta mujer no ha entregado ni entregará jamás. Jamás. Pero ¿qué hace la gente? Desesperarse, desesperanzarse o criticarla. Y con una ferocidad peor que la del régimen. Y eso es imperdonable. Finalmente, la larva completa su desarrollo y emerge como una nueva avispa esmeralda, dejando atrás el cadáver de la cucaracha, y el ciclo comienza de nuevo con otra víctima.
Ponte las pilas Colombia y ponte las pilas México, que ahí va la avispa cubana a clavarte el aguijón y a secarte como ha secado a Venezuela. Mediten sobre eso. En el principio fue el verbo y el verbo era Dios. Y bajó a la tierra y se hizo carne y nos redimió. Bueno, vamos a usar ese verbo para cambiar las cosas en Venezuela. Todo a su tiempo. No el tiempo perfecto de Dios que pregonaba Capriles, no. El tiempo imperfecto de los que vemos una salida bajo el liderazgo de María Corina Machado. Que pasen muy buenas noches, mi pueblo.